Hola, hoy conversamos con Tamara Tarasiuk. Ella es abogada y defensora de derechos humanos. Desde mayo de 2023 dirige el programa Peter Bell sobre Estado de Derecho en The Dialogue. Investigan temas como el retroceso democrático, la violencia y la corrupción en América Latina. Justo acaban de sacar un papel sobre los medios y la democracia en la región. Abajo les coloco el link. Fue directora interina de las Américas de Human Rights Watch, liderando investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en la región. También ha trabajado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es licenciada en Derecho con estudios de posgrado en Derechos Humanos y Justicia Transicional en la Universidad de Chile y una maestría en Derecho de la Escuela de Leyes en Columbia. Espero que les guste. Hola Tamara, ¿cómo estás? Un placer saludarte. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Jesús? Siempre un gusto hablar contigo. Sí. Cuéntame qué estás haciendo, cuéntame qué es esto de Dialogue. Leí un paper en estos días que publicaste muy bueno sobre la libertad de expresión y sobre los medios de comunicación en América Latina. Bueno, mira, dirijo un programa en el Diálogo Interamericano que es un programa sobre Estado de Derecho y tenemos tres líneas prioritarias de trabajo. Una ¿Ok? es sobre políticas de seguridad pública, Sí. otra es una iniciativa para involucrar al sector privado en una discusión sobre Estado de Derecho y Mm, una línea es sobre cómo frenar retrocesos democráticos en la región y una de las maneras fundamentales es apoyar a los actores que ok, están dando la batalla desde el terreno, sobre todo en contextos de cierre de espacio cívico y en un contexto regional de declive democrático. ok. En ese ámbito fue que hicimos este trabajo que busca no solo dar un diagnóstico sobre cuáles son los problemas que enfrenta la prensa independiente, sino tratar de poner sobre la mesa una conversación sobre cuál es una hoja de ruta para proteger este papel fundamental que juega hoy el periodismo en la región. ¿Y crees que en efecto está amenazada la libertad de expresión en la región? ¿Crees que está mejor que antes, peor que antes? ¿Cómo lo ves? Sin duda está siendo amenazada, ¿no? Lo que vemos hoy Mm, en la región y lo que encontramos en este informe es que el periodismo enfrenta enormes desafíos que van desde amenazas directas a la seguridad, con hay ciertos casos de asesinatos, desapariciones, ataques verbales, físicos, pero sí, también vemos distintos desafíos que van surgiendo. Uno tiene que ver, por ejemplo, con el uso de las tecnologías, cómo cambia la distribución de la información, qué tipo de información la gente lee y cómo, sí, y que eso ha disminuido la fidelización de las audiencias. Y por otro lado, lo que encontramos es que hay más periodistas en el exilio que encuentran enormes dificultades para obtener estatus legal, poder rearmar sus vidas en los distintos países donde viven. Y un punto que es para mí novedoso en la discusión sobre el periodismo, que no se había dado, pero que surgió en este trabajo, tiene que ver con el impacto psicológico que tiene ejercer el periodismo en sí. contextos de crisis y espacios cívicos cerrados. Es que creo que la cosa se ha puesto muy difícil porque también las audiencias no quieren oír malas noticias también, ¿no? Quizás la gente está más pendiente de, o sea, de cosas banales. No sé si lo ves de esa manera. ¿Cómo lo evalúas? Sí, yo creo que la gente tiene poco tiempo y recibe Mm, información por principalmente redes sociales. No siempre esa sí, información es información profunda. sí, Entonces creo que el desafío de quienes hacen buen periodismo es cómo traducir la información de esa misma manera para que le llegue al público sí. en un soundbite, en un TikTok, y en la manera más sencilla y rápida posible, porque es como consume información la mayoría de la población en la región. Y también muchas de esas nuevas tecnologías no son monetizables o son difíciles de monetizar. Entonces para los medios también es muy difícil, digamos, ser sostenibles, ¿no? Bueno, uno de los principales problemas que encontramos en el informe, que no te mencioné en mi listado anterior, tiene que Mm, ver con la financiación de los medios, porque lo que vemos es claro, una enorme dificultad de obtener en algunos países fondos públicos, en otros países fondos privados. La gente paga por plataformas para ver películas, pero no paga para leer sí, noticias. Eh, pero además las fundaciones que dan donaciones para el periodismo de investigación y el periodismo en general, ujú, a veces tienen su propia agenda y ponen dinero para que se cubran ciertos temas de interés o que se cubra un asunto en particular, cuando en realidad eso limita la independencia de los medios para poder elegir qué tipo de información dar y cómo darla. Y eso es un claro. problema, ¿no? Hemos visto cómo eso ha dificultado la subsistencia de medios independientes digitales y no digitales.
Y una pregunta, una cosa que estamos viviendo en Venezuela, que es, digamos, la colaboración de muchos proveedores de Internet de bloquear los medios locales. ¿Eso ocurre, está ocurriendo en otros lugares de Latinoamérica o es solo un fenómeno venezolano? Bueno, en Venezuela ocurre claramente, creo que ocurre en dictadura, ¿no? Cuando se Sí, trata de limitar la información, sobre todo a través de redes y de radios, que es como la gente se informa hoy día en un país como Venezuela, donde ya no hay televisión de aire independiente. sí. Pero creo que sí, es una estrategia es limitar la cantidad de información que la gente recibe. Claro, pero es que inclusive, exacto, los proveedores de internet, hay muchos portales en Venezuela que no puedes acceder. O sea, tú colocas el nombre del portal y no puedes acceder. Y entonces ahí viene la pregunta. O sea, digamos, esos proveedores de internet tienen alguna responsabilidad o deberían tener alguna responsabilidad por ser, digamos, colaboradores con estas dictaduras o con estos regímenes. Bueno, yo creo que es importante que las plataformas tengan regulaciones que Mm, faciliten el acceso a la información, ¿no? mm, Y que logren distribuir la información certera para que la gente pueda informarse. ok. Sobre todo en un contexto donde a través de Internet y de redes sociales es la principal forma en la cual la gente obtiene información, ¿no? Y eso que estabas hablando del financiamiento, ¿qué herramientas hay, digamos, o quién está dando financiamiento a, digamos, a periodismo independiente, etcétera? Porque quizás a veces hay mucha gente con ganas de hacer cosas en los países o documentar cosas, pero no tienen acceso a esos fondos. O sea, que hay organizaciones como los periodistas independientes o los portales independientes pueden tener acceso a esos fondos. ¿Dónde pueden ir? O sea, te escriben, ¿qué hacen? Pues yo no tengo esos fondos, pero lo que hay es, digamos, sí hay filantropía que Mm, financia el periodismo independiente. La realidad es que hay menos, ¿no? Cada vez hay menos dinero para estas cosas mm, y el problema vinculado con eso es lo que te decía antes. Lo que vemos es una tendencia hacia financiar ciertos temas, ciertos países, sí. y la realidad es que cuando la plata se va, para muchos medios es imposible subsistir. Y esto está vinculado también, por ejemplo, con la financiación de programas de emergencia para periodistas en el exilio. Los Ok, hay, pero en general son para los primeros meses, cuando tienen que salir por una situación particular. ok. Y el gran desafío es cómo mantener la sostenibilidad en el mediano a largo plazo. Una estrategia de financiación que sería muy interesante profundizar tiene que ver con financiar espacios de colaboración y hubs periodísticos donde Ujú, puedan consolidarse y hacer más eficientes ciertos gastos que tengan que ver con la tecnología, con cómo avanzar en investigaciones colaborativas que hace que se pueda trabajar mejor. Venezuela tiene un muy buen ejemplo de esto, que es ujú, el trabajo que han hecho muchísimos medios para cubrir las elecciones del 28 de julio, antes, sí, durante y después ese día. Y eso fue una colaboración no solo de medios periodísticos venezolanos dentro y fuera del país, sino con otras instituciones en la región. Y ese tipo de información, ese tipo de cobertura es sí. muy importante para dar información de calidad. Ok. ¿Cómo ves el futuro de América Latina y cómo ves el futuro de los medios de comunicación libre? Difícil. Mm, Creo que hoy en la región lo que tenemos es un contexto de declive democrático donde hay líderes autoritarios que van en contra de las instituciones más elementales que tienen que actuar como un contrapeso ok. a los abusos de poder, el poder legislativo, el poder judicial, las instancias de control electoral. En este contexto, el rol de la prensa independiente y de la sociedad civil es fundamental, porque tienen un papel muy importante para jugar. Entonces creo que dentro de la mala noticia que es el declive democrático en la región, sí creo que hay que resaltar que a pesar de todos estos obstáculos que venimos hablando, sigue habiendo un periodismo independiente que hace este trabajo y lo hace bien y lo hace a un costo altísimo. Sí. Entonces la agenda a futuro, y un poco por eso nos metimos en este trabajo, es cómo proteger y cómo ayudar al periodismo independiente a seguir siendo un bastión de contención en contextos de declive democrático. Cuéntame cómo se comunica un periodista o organizaciones con ustedes, cómo hacen para tratar de participar y colaborar y beneficiarse de estas iniciativas que están haciendo ustedes. Bueno, la página nuestra en internet es de Ok, dialogue.org. Me pueden buscar a mí por X ok, directamente.
en algún mensaje y con mucho gusto podemos colaborar. La idea de este informe, que es público, Sí, es que sea el inicio de una discusión para poder avanzar con esta agenda, con los donantes, con los gobiernos, con los periodistas. ok, Decía, no pretendemos resolver el problema con un documento, pero claro. sí que no sea un ejercicio académico, sino un documento que dispare una discusión más profunda, donde podamos aportar a apoyar y proteger periodismo independiente de calidad en la región. Por cierto, vi que también tenían como alguna iniciativa o hicieron algunos contactos con Google, por ejemplo, o sea, con Google News Initiative, porque al Nosotros final del tenemos día ellos contacto con... controlan la publicidad en Internet y ellos controlan la monetización en Internet. Y yo creo que ellos también deberían de jugar un rol importantísimo en esto, ¿no? Y lo están haciendo o no lo están haciendo menos, ¿cómo lo ves? Mira, nosotros institucionalmente tenemos contacto con las plataformas y con todo el mundo, porque el diálogo es una institución apartidaria, abierta, donde Claro, tratamos de tener los distintos puntos de vista. Y ok, creo que lo que mencionas es un punto muy importante. O sea, una de las acciones clave de seguimiento de esta hoja de ruta que acabamos de publicar es hacérsela llegar a tomadores de decisión y gente que pueda hacer una diferencia. Y las plataformas y Google, evidentemente, son uno de esos actores que tienen que estar al tanto involucrados en cómo avanza esta discusión. claro. Bueno, nada, perfecto, te agradezco muchísimo tu tiempo. Una vez más, gracias y espero que conversemos pronto y mucha suerte y mucho éxito para ustedes. Gracias a ti, Jesús, y a la Chao, patilla siempre. un placer.